como el suave viento toca mi rostro, así toca, Señor, con tu espíritu. Solo como tres. Escrito está: sean santos como yo soy santo. Y si somos sus hijos, pues deberíamos desear parecernos a Él. Amén, iglesia. Así que hoy voy a tocar un tema que tiene que ver con nuestra conducta y con nuestra forma de ser, incluso hasta de comunicarnos. Hay un lenguaje que sin palabras la mayoría de nosotros entendemos. ¿Cuál será ese lenguaje? El del cuerpo. Pero el cuerpo por sí solo no comunica mucho. Vaya, vaya. Ahí quería yo llegar, ¿verdad? Tampoco es mímica, ¿verdad? Porque no es mímica como tal. Pero muchas de esas señales que se envían con el cuerpo, ustedes díganme, ¿son negativas o son positivas? ¿Verdad? Porque de repente enviamos un mensaje que no es el que queremos que tengan de nosotros. Yo siempre le digo a la gente que los que hablamos fuerte, y créanme, yo soy una persona que habla fuerte, pero precisamente porque soy una persona que habla fuerte, tengo que modular mi voz y bajarle al volumen que generalmente puedo tener. Por ejemplo, yo tengo en mis hermanos biológicos, gente que no habla, sí, gente que grita, ¿no? Y una ocasión se le dijo a una de mis hermanas: es que tú debes de bajarle a esa forma de hablar, es que tú cuando hablas golpeas. Y no solo golpea porque su voz es demasiado fuerte, sí, golpea con sus palabras. ¿Sabes que se puede golpear con las palabras? Y que a veces duele más que un golpe que le den al cuerpo. Y que es más fácil que un golpe en el cuerpo sane, que sane un golpe que dejan las palabras. En base a eso, por ejemplo, yo quisiera que algunos me digan, cuando hacemos esto, ¿qué estamos diciendo? ¿No se entendió? No, así que nunca lo ha hecho, ¿verdad? Agarra su lengua, la pone hacia el cachete, como otra que podríamos usar muy parecida a esa sería: ¿cómo? O sea, no es a mí, es la cosa es contigo. Así. O míralo, o míralo. ¿De qué habla, no? O sea, usamos un lenguaje que deberíamos de tener mucho cuidado en qué sí y qué no. Lo mismo, aunque sea con el cuerpo y no con la voz. Iba a decir con la boca, pero la boca es parte del cuerpo. Entonces la forma correcta de decirlo es con la voz, ¿verdad? La Biblia dice
Las palabras del justo deben ser como plata escogida. Eso significa que nuestras palabras tienen valor y que debemos escoger entre todas las palabras que puede haber las que sean mejor para comunicarnos. Ya que la palabra de Dios también dice en otro pasaje que lo que hablemos tiene que edificar. Y en otro dice que lo que hablemos debe de dar gracia a los que nos escuchan. ¿Sí? Tú sabes que la fe viene por oír. Pero no solamente la fe viene por oír. Hay otras tantas cosas que vienen por oír. ¿De dónde crees que viene el odio? Sí. ¿Y de dónde vienen las guerras? Dice la palabra del Señor. Dice que vienen del corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa que tiene valor, que sobre toda cosa guardada, si lo que aquilata uno, lo que valora uno, sobre todo aquello, lo más importante es nuestro corazón. Porque de nuestro corazón emana la vida. ¿Sí? Pero también emana la muerte, quiero que sepas. Porque en otro pasaje de la Biblia también dice que debajo de la lengua de algunas personas, que bueno que no de todas, ¿verdad? Y aunque el apóstol no especifica, pero dice que debajo de la lengua hay veneno de áspid. Y el áspid o aspid es una de las serpientes más venenosas que pueden existir, ¿sabes? Así que el tema es interesante, ¿no? ¿Ah? Yo creo que esta sí la podemos usar. Poquito, espérame un momento, en un ratito, ahorita, qué sé yo, se puede interpretar de todas esas formas. Y no es prácticamente nada negativo, ¿verdad? Pero hay otras que de plano ni pensar en ellas, ¿verdad? Sí, me estoy dando a entender, ¿verdad? Y seguramente ustedes están ya trayendo a la memoria esas ciertas formas que no debemos usar, ¿verdad? Porque quiero decirte que la mayoría de las veces, sobre todo la gente que no ha entendido el cristianismo, pero que se dice cristiana, emplean palabras que no deberían usar para suplir aquellas que antes usaban en el mundo. Solo que ahora están disfrazando aquella mala palabra, aquella mala frase, ¿no? Con esta cuestión. Yo, por ejemplo, conocí unos hermanos a los que yo les decía: ustedes ni cristianos son. Se las decía claro, y yo no era cristiano, pero ellos decían que confesara con mi boca, ¿verdad? Que porque me citaron un poco de la Biblia, que porque con la boca se confiesa. Sí, pero es que no entendían el pasaje. Y yo les decía a ellos: ¿para qué voy a confesar con mi boca lo que con mis acciones estoy negando? O sea, así son ustedes, pues. Y me los traía para abajo a los cristianos. Bueno, ahora que soy cristiano, ni modo, no me queda otra más que amarlos. Y ellos siguen siendo así. Y lamentablemente muchas de las veces lo seguimos haciendo. Pero ahora, gracias a esa anécdota, ya tenemos la disculpa. Iba así: es que uno se contamina así de fácil. Quiero que lo sepas. Entonces uno se contamina por lo que escucha y después lo pones en práctica. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña acerca, incluso, hermano, de cómo son los animales.
Y nos dice como cuáles animales sí ser y como cuáles no ser. Eso se los he enseñado por muchos, muchos años. ¿Va? No seas como el mulo, dice. No seas mula, en otras palabras. No seas como el caballo, que necesitan de que se les ponga un freno o un cabestro, ¿verdad?, para poder que obedezcan. No seas como el perro, dice, que vuelve a su vómito. ¿No ha visto los perros cómo se vomitan? Y echan su vómito y después qué sabroso se lo comen. No, ¿verdad? Da cosa que ver al perro. Pues es que el Señor nos está diciendo que hay gente que es así. No seas como la puerca. ¿Qué de malo tendrá ser como la puerca? Es que te limpian, ¿verdad? Te dejan reluciente, le dan hasta bola en las pezuñas, queda la puerca muy bien. ¿Y después qué hace la puerca? Se vuelve a ensuciar. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿verdad? Y entonces el Señor nos pone el lado positivo, que seamos como ovejas. De hecho, el Salmo 100 dice que somos ovejas de su prado, ¿verdad que sí? Y dice que debemos de ser como las águilas, ¿verdad? Y que debemos de ser como la hormiga, ¿sí o no? Bueno, también nos pone de ejemplo a personajes de la Biblia como los que no debemos de ser. A ver, hermanas, preciosas hermanas guerreras de Dios, hijas del Altísimo, alabado sea solo 3 amenes, se la creyeron, ¿verdad? Es más fácil que se crean lo negativo a que se crean lo positivo, ¿verdad, hermanas? Y se quedaron otra vez mudas. ¿Dónde están las guerreras del Señor? ¿Dónde están las campeonas? Las mujeres sabias que edifican su casa. Bueno, entonces, dice por ejemplo la Biblia que no haya gente entre nosotros que sea como Coré. Que no haya gente entre nosotros que sea como Balaam. Y que no haya entre nosotros gente que sea como Esaú. Y los que sabemos las historias de la Biblia sabemos por qué no. Porque Coré era un rebelde y un contradictor que todo el tiempo estaba tratando de poner al pueblo de Dios en contra de Moisés. Y con su cizaña, porque el tema es cómo opera la cizaña, y con su cizaña siempre estaba tratando con sus palabras que entraban por los oídos de los israelitas, pero que bajaban a su corazón, y una vez que estaban en su corazón, crecía ese fruto, ¿verdad? Y la cizaña no da un fruto, desafortunadamente es uno de los ejemplos que el Señor usa, que tiene múltiples frutos, y todos negativos, La cizaña no tiene nada de positivo. En el libro de Proverbios, vamos a ir empezando a leer ya la Biblia, aunque prácticamente todo lo que les he dicho hasta ahorita está en la Biblia. En el capítulo 6 del libro de los Proverbios, dice que el hombre malo, o el ser humano malo, el hombre depravado, es el que anda, ¿qué? Fíjese, ni siquiera tiene que ir a robar, ni a matar, ni a violar, ni a hacer prácticamente nada con las manos o con los pies, porque ¿dónde está la perversidad del hombre malo, de la mujer mala, del ser humano malo? En la boca. Ahí está su perversidad, lo acabo de leer.
Y mire, ahí viene el lenguaje del que les hablé al principio, que guiña los ojos, que hasta habla con los pies. No dimos un ejemplo, ¿verdad?, del que habla con los pies, pero ¿no ha hecho de repente usted algo como eso? ¿Qué significa? ¿Te va a dar una pateada? ¿Te va a patear el trasero? Bueno, algo te voy a patear, ¿verdad que sí? ¿Es positivo o es negativo? Bueno, ahora si fuéramos futbolistas tal vez se convirtiera en algo positivo, pero si algo me hace daño, pues me tengo que alejar de eso, aunque sea bueno. Oiga con atención. Guiña los ojos, habla con los pies y hace señas. Ahí está el lenguaje. ¿Ah? ¿Y quién lo usa? No dice que el hombre bueno. Quien más lo usa es la gente mala. Wow. 14. Léalo fuerte. Mire, subraye eso. Además, el hombre malo, la mujer mala, la gente perversa, es sembradora, fíjese. ¿Qué siembra? ¿Qué siembra? ¿Alguien sabe qué es discordia? Porque son palabras que prácticamente están cayendo en desuso. Sí. Eso exactamente, que siembra enemistades, que busca que la gente se distancie, ¿sí?, que uno le caiga gordo al otro aunque esté flaco. Todo eso significa discordias y más, pues. Oiga con atención. Más adelante dice, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente, es decir, sin que lo espere, ¿verdad? Será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Dios. 6 cosas aborrece el Señor, y no es que solamente aborrece 6. En este pasaje dice que aborrece 6. Después más adelante o durante todo el libro de Proverbios nos dice que más aborrece, ¿verdad? Y en otros libros nos dice que aborrece otro tipo de cosas, pero aquí dice que 6. Pero nos vamos a enfocar en una de esas 6. Dice, y aún 7 abomina su alma. Número 1, usted sabe que son los ojos altivos. Porque también uno habla con los ojos, ¿sabe? No solo con el guiño. Ya, ¿me miraron lo que hice con los ojos? También uno habla con los ojos. Y con los ojos se pueden comunicar cosas no muy buenas. La lengua mentirosa. Las manos que derraman sangre inocente. El corazón que maquina. ¿Qué es maquinar? Generar, producir, pensar, todo lo malo. Y los pies que se apresuran para correr a hacer lo malo. El 19 dice, el testigo falso que habla mentiras y, ¿qué más? Y el que siembra discordia. Entonces, mire, amado hermano, hermana, no vaya a ser que usted está pensando que el Señor le ama, cuando en realidad, si usted no hace lo correcto, el Señor aborrece lo que hace la gente. No así que la gente que hace estas cosas es amada por Dios, ¿eh? Yo quisiera que alguien me encuentre, porque ahora estoy muy así de tirar mitos cristianos, errores garrafales, ¿sí?, que han estado en el mundo cristiano por mucho tiempo, y que la gente dice que Dios dice y Dios no dice nada porque no está escrito, ¿va?
¿Dios ama al pecador? Dígame dónde dice la Biblia que Dios ama al pecador. Ese es uno de los mitos y de los errores garrafales que la gente repite generación tras generación, generación tras generación, pero que no está en la Biblia. Hay uno parecido que dice que Dios no quiere la muerte del pecador. Eso sí lo dice la Biblia. Y que lo que quiere Dios es que el pecador se arrepiente y se convierta. Pero nunca dice que lo ama. Dios sí dice que aborrece al pecador. Y búsquelo en su Biblia y ahí lo va a encontrar. ¿Ha escuchado que la hoja del árbol no cae a tierra sin la voluntad de Dios? Y que dicen que está en la Biblia, ¿verdad? Hermano Félix, ¿sí está en la Biblia? No, no está. Y eso que era maestro. Y yo jamás he enseñado eso. Lo que yo enseño es que ni siquiera un cabello o pelo de tu cabeza cae a tierra sin la voluntad de Dios. Eso sí está en la Biblia. Pero la hoja del árbol no existe. Aunque pueda ser una verdad. No existe y no lo dice Dios y no lo dice la Biblia. De tal manera que entonces tú puedes pensar que Dios te ama tanto, aunque siembres discordia. Hay gente que me aborrece a mí porque le digo la verdad. Bueno, pero si le digo la verdad es porque quiero que se convierta y su vida cambie, porque para eso me pusieron aquí. Desde el Antiguo Testamento o desde el primer pacto, la Biblia dice que Dios puso al sacerdote para que le enseñe al pueblo a diferenciar o a discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso hay necesidad de sacerdotes, por eso hay necesidad de pastores o de ministros. Y cuando digo sacerdotes no me refiero al cura o al párroco de la católica, me refiero a los que puso Dios. Lamentablemente, cuando uno delega autoridad, sucede lo que le sucedía a Moisés todo el tiempo. Él delegó autoridad en ancianos, que esos ancianos, y entre ellos se encontraba Coré, Datam y Abiram, que constantemente se le rebelaban a Moisés y constantemente sembraban la discordia, o dicho de otra manera, la cizaña. ¿Sabe que la palabra cizaña solo se dice una vez en la Biblia? Pero que es muy semejante a discordia. Pero realmente, si hablamos literal, lo que significa la palabra cizaña en griego, que solo aparece en Mateo capítulo 13, cuando habla de que el sembrador sembró buena semilla y que su enemigo vino de noche y sembró también cizaña. Ve, lo vamos a leer, pero un poquito más tarde. Ahora, trate de entender lo que le estoy diciendo, porque mi trabajo aquí es prevenirte para que cuides tu alma, para que cuides tu corazón y, como siempre te he dicho, que cuides tus oídos. Que cuides tus oídos. Siempre que alguien venga a decirte algo en contra de quien sea, máxime si es un hombre de Dios, un ministro del Señor, porque no es un mandamiento no hablar mal de los hombres de Dios. Y cuidadito de tocarlos, ¿verdad? No toquen a mis ungidos porque se las ven conmigo, dice el Señor. Aunque no digan amén, y eso sí está en la Biblia. Más bien dice, obedézcanles. Pero la gente se rebela ¿y quién se cree Moisés? Yo he escuchado, no se crea que no escucho. ¿Quién es el pastor? ¿Qué se cree el apóstol que se mete en nuestras vidas? Pues no se cree nada, simple y sencillamente es lo que Dios dice que es.
si tiene un llamado genuino, porque hay que entender que también hay falsos ministros, ¿verdad? De cualquier ministerio. Entonces, ¿qué es lo que aborrece el Señor? Al que siembra discordia entre los hermanos, sea biológicos o sea, y es que es algo nato del ser humano. ¿Cuántos tienen hijos? Y tratas de ceñirlos a la palabra de Dios, que crezcan en el conocimiento de Dios, aunque no le cites el pasaje bíblico, ¿ves? No hay necesidad. Y esa es una tarea de titanes, de gigantes. Es una tarea muy, muy grande, porque luego los padres y las madres se equivocan dándole preferencia a uno versus o contra el otro. Y eso es del demonio, aunque no diga amén. Sobre todo si salieron de la misma fábrica. Es más, y aunque no hayan salido de la misma fábrica, como 2 veces en Santana se paraba un joven afuera de repente, pero cuando yo pues es que soy el único que lo miraba porque estoy de frente a la puerta. Y entonces le decía yo, ahí está el lenguaje, ¿verdad? ¿Lo podemos usar o no? Ven. Y no se animó, sobre todo la última que estuve pendiente, y no se animó, se siguió. Porque hay veces que a la gente le da un poquito de vergüenza entrar. Finalmente un día trabajando allá, pero bueno. Y entonces, una noche que estábamos trabajando, entra la hermana Ruth y atrás de ella, ¿quién cree que venía? Y era tarde. ¿Cómo qué horas eran? Entre 8 y 9 de la noche. Y nosotros todavía trabajando. Así que entra ya Ruth, atrás de ella entra el muchacho, dice: apóstol, fíjese que este joven quiere hablar con usted. Y yo, no, pues mucho gusto, a ver, pásale, ¿cómo te llamas? Y me llamo Víctor. Y mire, yo siempre que paso por aquí, pues algo me atrae, yo siento mucha paz, me gusta mucho lo que cantan, lo que hablan, y yo a veces como que por ahí me pongo para escuchar, y pues me da mucha vergüenza entrar porque pues no pertenezco a ustedes, pero yo quiero pertenecer a ustedes. ¿Qué necesito hacer para venir y para entrar y para pertenecer a esto? ¿Qué necesito hacer? Nada. Solo ven, solo entra. ¿Cómo te llamas? Víctor. Mira, Víctor, no necesitas nada, hijo. Lo único es que vengas de todo tu corazón a escuchar la palabra de Dios, que vengas con el deseo de llevarte esa paz que aquí se respira, esa paz que aquí se siente, llevarla donde quiera que vayas. Es lo único. ¿Tienes una Biblia? No, bueno, creo que sí. No sé, pero creo que sí, más bien. Bueno, pues fíjate que los días de culto son los martes, son los viernes y el día domingo, a tales horas. Martes y viernes a las 3 te esperamos. Y el domingo te esperamos a las 10. Así que tú elige cuándo quieres venir y nosotros te vamos a recibir con mucho cariño. No te sientas como extraño, siéntete como uno de nosotros, que pertenezcas a la familia de la fe, y nos va a dar mucho gusto que vengas. ¿Y qué cree? ¿Que llegó o que no llegó? Llegó tarde, ya está mi mente humana, ¿verdad? Hay la mente nuestra tan incrédula. No llegó Víctor, ya está yo triste, no llegó el muchacho. Pero que llega. Y llegó con Biblia, le cuento. No como muchos aquí que ni Biblia traen. Y ya son cristianos de mucho rato. Dios amado, Chihuahuita.
Están prohibidos los celulares aquí, los smartphones. Ya les dije que es mejor la Biblia como tal, porque luego hacen trampa y me los he cachado, En vez de estar ahí con la Biblia, están mensajeando, están chateando. Pues ¿qué creen que Dios es? Ah, ¿verdad que sí me doy cuenta? ¿Sabe qué significa esos 3 golpes de pecho? Cuando iba yo a la católica y era muy jovencito, por mi culpa y por mi grandísima culpa, y me chutaba yo pecador, ¿verdad? Y me confesaba. Bueno, eso era religión. Lo que hacemos acá no es religión, por favor entiéndalo. Todos venimos a aprender, como en el caso de hoy, a cuidar lo que hablamos, porque Dios aborrece al hombre malo, al hombre perverso, que su perversidad está en la boca, que su perversidad está en su mente, que solamente se la pasa maquinando como el diablo a ver cómo nos destruye. Aló, aló. Y no ha visto que hay hijos e hijas que tratan de poner al padre contra la madre o a la madre contra el padre. Eso también sucede, le cuento. Si nadie se escapa, porque el diablo quiere destruirnos a toda la raza humana. Pero ¿qué quiere el Señor? El Señor quiere lo contrario. Él vino a deshacer lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere que seamos cizañosos. ¿Qué quiere Dios? Que no lo seamos. Por eso sazona tus palabras con sal. No hace que cuando te las tengas que tragar no te guste lo que hablaste. Oiga con mucha atención. Pero ya está conmigo, ¿verdad? Vaya a Mateo 13. Pero corriendito, porque se me va bien rápido el tiempo, no sé por qué. Después de la parábola del sembrador, y después de que el Señor les explica la parábola, usted se recordará que en el CD negro de nuestro ministerio, al final del canto de segundo libro de Crónicas 7:14, yo expreso algo como que Dios quiere sanar la tierra de tu corazón, para que seas una tierra fértil, llena de fruto abundante. Entonces el corazón, no porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice a través de toda la Biblia, el corazón es figura de la tierra donde se siembra. En la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y lo que sembró fue la semilla, la palabra de Dios. Y que entonces viene el adversario a esos 4 tipos de tierra y al primero le quita la palabra, le quita la semilla al diablo. El segundo, que cayó entre pedregales, dice que crece, pero como no tiene profundidad de tierra por causa de las piedras, entonces se seca y no da fruto. Enseguida cae parte de la semilla entre los cardos y los espinos, que tipifican los problemas, que tipifican las aflicciones, ¿verdad? Las cosas malas que nos suceden en la vida, y eso también nos aparta de la palabra de Dios. Y apartarse de la palabra de Dios es apartarse de Dios mismo. Entonces dice que solamente una parte de las 4 es buena tierra, y que cuando la semilla cae en esa tierra, entonces da fruto. Y aunque es buena tierra, da diferente grado, ¿verdad?, de cosecha, 30, 60 o hasta el 100%. Ya cuando des un 30 ya la hicimos, ya estás dentro de. Pero si das 25, no te alcanza, Es más, si das 29 por un pelito de rana calva, no entraste.
Entonces, Dios es bien claro con su palabra. Ponga atención, porque en todo el Nuevo Testamento no va a encontrar otro pasaje donde diga cizaña. En griego se dice cisanión y es cizaña. Y el significado griego para cisanión es grano falso o planta falsa. Yo tengo aquí, ¿cuál me queda más cerca? Este. Es con trigo. Este es trigo. Y obviamente la espiga tiene granos de trigo. Pero la cizaña es muy parecido a esto, muy parecido, pero ¿qué cree? Usted la ve igual y usted dice, ay, es trigo. Pero cuando va a buscar el grano de trigo, no está. Lo que encuentra es el grano falso. Pero se parecen, ¿cómo que no había trigo? No había trigo, había cizaña. Y muchas cosas en la naturaleza, por ejemplo el epazote. No sé si le ha pasado que usted va por el campo o va por la calle y de repente ve una planta y usted dice, ese epazote, porque se parecen las hojas. Pero va, toma la hoja, la frota, se la lleva a la nariz para olfatearla y no huele a epazote, huele a hierba. Pero parecía epazote. Hasta de repente hasta toma el tinte moradito como de repente el epazote, pero no es epazote. Eso sucede en los templos. No toda la gente que está dentro de los templos es trigo. No lo digo yo. ¿Está conmigo? Mateo 13. ¿Está ahí? Ok. Mire con mucha atención. Versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró? ¿Qué sembró? Cuando tú le hables a alguien, ¿qué es lo que debe sembrar en su corazón? Y no hay mejor semilla que la palabra de Dios, ¿eh? Entonces tienes que sembrar algo bueno, hablarle siempre a la gente algo bueno. Pero mientras dormían los hombres, vino, ¿quién crees tú que vino? Voltea a ver al hermano que tiene cerca, mírele a los ojos fijamente y dígale: Ectros. ¿Sabe qué cosa es ectros? Siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Porque en muchos años no les he dicho la palabra ectros. Y ectros es la palabra que nos traducen como enemigo o como adversario. Ectros. Vino ectros. Así que cuando alguien venga a calentarle el oído, ya se lo he dicho todo el tiempo, no le preste sus oídos a cualquier ectros. Cuando vengan a hablarle cosas negativas, sobre todo de otra persona, dígale que sus oídos no son basurero y que se vaya con su basura a otra parte y trate de ensuciar a alguien más. ¿Sabe? La persona que siembra cizaña, la gente ectros, no se da cuenta que el primero o la primera a quien están dañando es a sí mismo o a sí misma, según lo que leímos en Proverbios. Díganle que su calamidad va a venir pronto, que el mal le va a llegar súbitamente cuando ni lo espera.
Porque son gente perversa. Entonces no te conviertas en un ectros. Porque el ectros es el que vino y sembró la cizaña. Cuando vienen los hombres de nuevo, se dan cuenta. ¿De qué se dieron cuenta? ¿Aló? ¿De qué se dieron cuenta? El trigo había crecido junto con la cizaña. Ajá. Entonces, después de que creció la hierba, cuando dio el fruto, dice el 26 que apareció la cizaña, vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: oye, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Mire, yo cada día de culto, y aun cuando no es culto, ya sea que esté dando consejería, siempre que esté ministrando a alguien, lo que hago es tratar de arrancar lo que traen mal en su corazón y poner la buena semilla, porque no soy un ectros. Aunque no digan amén, sí, yo sé lo que hago y sé cuál es mi ministerio. Oiga con atención. ¿Aló? ¿Cómo es que, fíjese lo que va a pasar a continuación, Ellos vienen al padre de familia y le están diciendo, ¿verdad? Que no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? En cada templo, y me duele reconocerlo, hay trigo y lamentablemente hay cizaña. Guau. Entonces tiene que escoger qué quiere ser, o lo uno o lo otro. No se puede ser las dos cosas. Se tiene que definir de una vez por todas, no como mis amigos aquellos que ya le conté, que se sentían y se decían muy cristianos, pero sus acciones decían otra cosa. ¿Oyó eso? Por eso a mí me mira como un radical, sobre todo en las cosas de Dios, porque de eso depende mi alma y el alma de los que me escuchan. Pablo a Timoteo, y léase las dos de Timoteo, a Timoteo. Oiga con atención. Él les dijo: un ectros ha hecho esto. ¿Cómo supo el Señor que era un ectros? Porque no lo detuvo. Digo, sabía, ¿verdad? ¿Quién fue? Si sabía es porque pudo haberlo detenido, pero no lo detuvo. Ahora, oiga con mucha atención. Entonces los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? ¿Qué respondió el Señor? Chispas, chispas. Son tan parecidos, ¿verdad? Pero ahí es donde les digo yo que hay que poner atención. ¿Quiénes se dieron cuenta de que el campo estaba contaminado? ¿Qué entonces no tenían la capacidad de discernimiento para poder discernir qué era trigo y qué era cizaña? Yo pienso que sí, porque ellos fueron los que llevaron la noticia: oye, Señor, encontramos que en el campo ya creció la cizaña. Sabían identificar a la cizaña. Cuando ellos van y le dicen al Señor: oye, ¿quieres que la arranquemos? Cuando Él les dice no, porque pueden también arrancar de repente por ahí algo de trigo, no es que ellos no tienen la capacidad de discernimiento, sino que simple y sencillamente no era el tiempo, no era el momento, porque siempre hay un tiempo señalado para la cosecha. Y nadie va a arrancar las cosas
antes de que la cosecha esté lista. Tiene que ser en el tiempo de Dios. Porque Él fue el que dijo, cuando llegue el tiempo yo voy a separarlos. Y hay otra parábola parecida, ¿no? De las ovejas y los cabritos. Él va a separar. Si no nos toca a nosotros. Porque por mucho tiempo yo he hecho cosas que a la gente no le gusta, que la gente no entiende, y hasta me critican bien bonito, como saben criticar los sectros, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, disculpen, es que yo tengo que pensar con la mente de Dios, no con la mía. Porque si yo pensara con mi mente, haría lo que muchos de ustedes hacen. Como ustedes hacen y como ustedes dicen. Y yo prefiero mejor tener la mente de Cristo. ¿Qué era la mente de Cristo? No hacer mi voluntad, sino la del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo que está escrito aquí. Y si yo lo sé, no puedo hacer algo diferente a ello. Y cada vez que vienes y uno te enseña, tú saliendo de aquí no puedes ser un ectros. Saliendo de aquí después de este día, no deberías tratar de poner a nadie contra nadie. Pararte neutral siempre. A lo largo de tantos años de ministerio hay gente que ha venido pensando, oiga, que por ser de más tiempo una oveja la voy a poner por encima de otra que tiene menos tiempo. Diga conmigo, oveja es oveja. Sin importar el tiempo que tenga en el rebaño. El Señor, hermano, lógicamente mira a todas las ovejas por igual. Él no hace acepción de personas. El Señor a mí me dice que si yo voy a entrar por la puerta, alguien que viene así no muy bien vestido, ¿verdad? Que siempre a la casa del Señor deberíamos venir bien vestidos, con nuestras mejores garras. Porque venimos a una fiesta. Hace rato cantamos, ¿verdad? Preparen los instrumentos porque la fiesta va a comenzar. Pero usted en las fachas que luego vienen a la iglesia no iría a una boda, no iría a un cumpleaños. Se pone las mejores garras que tiene. Pero como Dios no es fijado, ¿verdad? Entonces venimos como nos... No, hermano, hay que venir. ¿Está entendiendo lo que estamos leyendo? Vamos a ir terminando. ¿Cómo opera? Usted lee la historia y analice pasajes. No lo vamos a ir a leer, yo se los voy a platicar, porque me quedan pocos minutos y si lo leemos nos vamos a llevar mucho tiempo. Lo que me interesaba esta mañana es sembrar en tu corazón este conocimiento. Sisanión y Ectros. Y Dios aborrece estas cosas. Entonces Dios no me puede amar a mí si estoy haciendo la de Ectros. Porque Ectros, además, óigame bien, aquí tengo yo la definición de Ectros. Ectros es el que odia. Ectros significa odioso. Le estoy diciendo el significado de la palabra griega. Tal vez si va al diccionario común le vaya a decir algo diferente o parecido, pero con ciertas diferencias. Entonces, el ectros es el que va a odiar de dos formas: pasiva o activamente. Entiéndase. Porque hay gente que va de poco en poco, ¿verdad? Como pasivamente, como que haciendo su chamba, ¿verdad? De maldad, de poner esa semilla y la cultiva hasta ver que dé fruto. Y otros que más activamente, ¿verdad? O sea, con todo.
Así que ectros significa también hostil. Ectros significa adversario, y el griego dice que ectros es específicamente Satanás. Así que cuando nosotros hacemos las cosas que el adversario hace, no me diga que somos hijos de Dios. Usted sabe que los fariseos y los escribas y los saduceos incluso, hermano, le tiraban al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ellos se jactaban de que eran hijos de Abraham, que su maestro era Moisés. Y el Señor les decía, bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, se comportarían como se comportaba Abraham, pero ustedes lo que son hijos del diablo. Y se la soltaba, ¿verdad? Oiga bien, por aquello de que Dios ama a esos pecadores, ¿verdad? Y ustedes son hijos del diablo, son hijos de ectros. ¿Por qué? Porque lo que ustedes quieren es matarme. Y lo mataron, ¿verdad? Así que Él es el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo opera la serpiente? ¿Cómo opera ectros? Génesis 1. Por eso se usó la figura de una serpiente. Una serpiente no te llega como el toro de Lidia, ¿verdad? Si yo veo que el toro me va a querer cornear y lo miro, no, pues patitas, ¿para qué las quiero? Dicen algunos, huiría. Eso hice cuando era yo un niño. Ya les he platicado que alguna vez en mi infancia me llevaron a vivir a San Baltasar, Temascalac, estado de Puebla, ahí cerquita de San Martín Texmeluca. Y entonces un día fuimos al Jagüey, un lugar donde hay agua, donde van a beber los animales. Y entonces el toro comienza a rascar la tierra y comienza a ponerse furioso, se comienza a mostrar como enemigo. ¿Sabe qué hicimos? Le corrimos hasta brincar la cerca, que no vamos a quedar ahí si nos va a cornear. Pero una serpiente no te llega así. Una serpiente sigilosamente, astutamente viene y te pone en contra incluso de Dios. ¿No? Se presenta como alguien que te quiere hacer un bien. ¿Qué crees, manita, que dijo fulana de ti? Está queriendo cuidar la imagen de aquella tierra, ¿verdad? De aquella tierra inocente que le está prestando sus oídos. ¿Qué dijo, manita? No, pues dijo que eres esto y aquello. ¿De verdad dijo eso? Y entonces, ¿qué cree? Ya está operando la cizaña. Ahí, ya aquel está logrando poner la discordia en ese corazón. Y ahora no crea que esta que está recibiendo la discordia como una semilla en su corazón, ahora va a mirar con buenos ojos a la otra persona. ¿Cómo la va a mirar? La va a mirar mal. Le va a agarrar cierto rencor, cierto odio, cierta aversión. Por favor. ¿Está entendiendo? No te vas a morir, le dijo. Ya está contradiciendo, ¿verdad? No le hagas caso al apóstol. Chispas. Cualquiera que te diga que no hagas caso a lo que yo digo, es un ectros, es una ectros. Porque yo que
a mí no me pusieron para hacerte mal. Bueno, el apóstol Pablo dice, porque les digo la verdad, me he hecho su enemigo. Pero aquí el apóstol nunca te va a adular el oído y nunca te va a dar una palmadita de que lo que estás haciendo, aunque esté mal, no pasa nada. Está bien. Ese es del demonio. Si está mal, está mal. Y si está mal, se lo voy a decir. ¿O no? Así que así empiezan. No, es que lo que Dios dijo no es cierto. Él dice que te vas a morir, pero mira, no es cierto. Es que Él sabe que si comes del árbol, vas a ser como Dios. Es decir, les elevan el ego, ¿verdad? El apóstol no es mejor que nadie, ¿eh? Nadie que escupa hacia arriba espere que el escupitajo siga subiendo. No, le va a caer, le va a venir de regreso. ¿No sabe, hermano, que la murmuración y la cizaña es como un boomerang? ¿Sabe qué cosa es un boomerang? Sí, ya casi no se usan pero un boomerang es algo así como una V, ¿verdad? Como una V, y la tiraban así y vuelve. Si te va a regresar. Por eso la palabra dice que todas tus palabras sean sazonadas, hay que entenderlo, con sal. Y alguna vez les he preguntado si les gusta la comida sin sal. Alce la mano los que le gusten los huevos sin sal. Bueno, hay gente a la que le gustan los huevitos crudos, ¿verdad? Y no le ponen ni salecita, tienen estómago, tienen el sentido del gusto ejercitado en eso y se lo echan así, ¿verdad? No. El día que coman, el día que le desobedezcan a Dios, porque es lo que le está diciendo, en otras palabras, se entienda, el día que tú desobedezcas a Dios vas a ser como Dios. Mira, desobedécele al apóstol, no va a haber ningún problema. No, de una vez le cuento que sí va a haber problema, ¿eh? De menos le voy a llamar la atención y le voy a decir qué pasó. Porque hay gente que luego dice, es que el apóstol dijo, y no es cierto, el apóstol no dijo nada. Y ya cuando la gente me dice que alguien dijo que yo dije y yo no dije, a veces ni digo nada. Me hago como que no sé. Me hago como el Señor, esperando el tiempo, porque su tiempo les va a llegar, ¿eh? Puedo tener tinnitus y voy a estarme zumbando el oído, pero oigo que no tiene una idea. Ese es el punto, es que no, llévale la contraria a Dios. Vas a ver, come del fruto y vas a ser igual que Dios. La gente igualada, ¿verdad? Hay gente que no me conocía. Y cuando yo hacía acto de presencia, todo el mundo se cuadraba. Es que ya llegó el apóstol, es que ya llegó el apóstol. Y todo el mundo ordenadito, y todo el mundo, no había un acercamiento, no había. Y yo casi no condescendía. Al paso de los años me he vuelto muy flexible. Se dobla, pero no se rompe. Sí. Y entonces ya creen que le pueden pasar a uno por encima, porque condesciendo, porque me río, hasta juego, pero no saben poner una línea, ¿ve? Es que no deja de ser el apóstol. Entonces, amada iglesia, por favor, llévese bien grabada la palabra ectros. No la haga de ectros. ¿Qué sentido tiene
Quien va a salir mal, el primer perjudicado, la primer perjudicada, ¿quién cree que es? Lea Proverbios otra vez. Escriba 1000 planas. ¿Cuál es el fin de los que siembran discordia? Para empezar, no le agradan a Dios. Dios aborrece a los que siembran discordia. Los aborrece, no los ama. Hay cuando me encuentre en el versículo que diga Dios ama al pecador, yo me arrepiento y me convierto. No se le olvide el trigo. Así que, amada iglesia, por amor de Dios, ¿quieres que Dios escuche tus oraciones? No seas ectros. Disculpe. Sí, ¿qué es lo que habla su boca? ¿Qué es lo que maquina su mente? Mi mente lo que maquina es cómo le hago bien a alguien. Mi mente lo que maquina es cómo bendigo a alguien. Claro que mi mente es hoy otra cosa que cuando era pagano. Cuando era pagano mi mente pensaba cosas de pagano, maquinaba cosas peores que solo sembrar cizaña. Pero tiene que surgir un cambio. Amén, iglesia. Yo creo que después de hoy ya debería yo no escuchar ninguna murmuración, ¿verdad? Ni que nadie pone a su hermano en contra de su hermano. Así que, amada iglesia, por favor, repita conmigo, ectros. Ectros, aborrezca ser ectros. Aborrezca la situación y va a estar bien con todo el mundo. No va a tener que preocuparse de lo que habló, ni recordar qué dijo, ni cómo lo dijo, si solo habla lo que edifica. No importa si hay hermanos difíciles, no importa si hay familia difícil. Nuestro trabajo como cristianos es lo que aprendemos a practicarlo. Como el suave viento toca mi rostro, así toca, Señor, con tu espíritu mi ser.